Probablemente uno de los más influyentes, Harold Burbano, ministro de Inclusión Económica y Social. Qué gusto estar aquí con usted, ministro. Qué gusto tenerlo aquí en I99, pues que es su radio y estos son sus micrófonos. Cuéntenos un poco. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nada de ministro, dígame Harold nada más. Estamos en una mesa y creo que entre amigos es importante conversar de algo que a veces políticamente no es tan picante, que es lo que hace el sector social del gobierno. Pero es importante que la ciudadanía sepa en dónde estamos, qué estamos haciendo y cómo se pueden beneficiar también de los servicios del sector social. Perfectamente. Ministro, ¿qué se está manejando en este momento? Sabemos que la gente está sufriendo mucho. Yo voy a hacer solo una pregunta y de ahí pasamos con las demás personas. Con el tema del invierno, porque el invierno le ha azotado bastante y ha sido bien duro. Daniel Noboa, el presidente de la República, se ha referido al tema. Y él ha ido al territorio, yo lo he visto. Entonces, lo he visto dando la vuelta, tratando de ver cómo ayuda, haciendo donaciones, etcétera, 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 y poniéndola a disposición el Ministerio de Inclusión Social. Cuéntenos un poco. Así es. Bueno, el presidente Daniel Noboa es muy sensible con esta situación. Desde el primer día en el cual se dieron ya situaciones graves a nivel del país, en donde ya encontramos damnificados, el presidente dispuso a su gabinete en general que pueda desplazarse a nivel nacional e identificar las necesidades para cubrirlas. Ya en este momento no son acciones dispersas y paralelas, tenemos ya una metodología de intervención. Recordemos que durante este mes ha llovido la misma cantidad de lo que llovió los últimos 6 meses del año anterior. Si recuerdan que tuvimos sequía, tuvimos un montón de problemas energéticos. Ahora toda esta lluvia que no llegó el año anterior, llegó de manera directa y abrupta durante estas últimas 2 semanas. Esto obviamente es importante de informar, ya que sabíamos que esto iba a llegar y tuvimos un plan de contingencia para ello como gobierno nacional. Es importante también mencionar que hay planes de contingencia que debían haber tomado los GATS cantonales, los GATS provinciales en su momento. He escuchado por ahí que muchas autoridades locales dicen, pero es que no hay la asignación, entonces no puedo hacer nada. Recordemos que muchas autoridades locales están en el gobierno mucho más tiempo que el gobierno nacional. Tienen 2 años y medio posesionadas, entonces no es una excusa que no se hayan tomado las medidas, especialmente estructurales, para evitar que esto pase. Pero como gobierno central tenemos medidas de mitigación para cualquier tipo de estas acciones. ¿Qué hace el Ministerio de Inclusión Económica y Social en este sentido? Articula primero a todos los ministerios del sector social. Personalmente yo presido el Gabinete Sectorial Social y hemos articulado con todas las autoridades para poder acompañar a la Secretaría de Riesgos, que es el ente rector en estos momentos, y poder llegar en 2 momentos. Primero, la asistencia humanitaria urgente, rescatar a las personas, implementar albergues, etcétera. Y segundo, la asistencia social a mediano plazo, es decir, empezar un proyecto de reconstrucción de su propia vida. Y en eso creo que como Ministerio de Inclusión Económica y Social estamos muy comprometidos y tenemos también las herramientas para hacerlo. Alberto Quintana Vera. Claro, ministro, un tema, ¿no? Y esto solamente para que de alguna manera quienes tal vez solamente nos escuchan, no nos vean, para dejarlo bien sintetizado. Prácticamente el gabinete está trabajando en territorio, ¿no? Digo esto a instancias del tema de la estación de lluvias, ¿no? Sin duda alguna. Personalmente la palabra territorio no me gusta porque todo el país es un territorio, sí, ¿no es cierto? Estamos trabajando... Es una manera coloquial de decirlo. Es una manera coloquial de decirlo, sí. Y estamos trabajando junto a la gente. Hemos salido de los escritorios, todo el gabinete, cerca de 30 ministros, autoridades, para poder escuchar las necesidades de la gente. Y atender directamente. Y un poquito allá va enfocado, ¿no? Y por eso es lo que lo quería poner por delante, ¿no? Que la gente, quienes nos escuchan, quienes nos siguen también a través de las plataformas digitales, quienes tienen la posibilidad de escucharnos y vernos también, o sea, lo tengan bien claro, porque hablábamos extra micrófonos, ¿no? Hemos coincidido con algunos ministros de Estado, con algunos secretarios de Estado, conversamos permanentemente con el secretario nacional de Gestión de Riesgos, que está pues actualizándonos la información. ¿Cuáles son las prioridades? ¿De qué forma se va estableciendo en ese mapeo? Porque, por ejemplo, son 10 las provincias
no las únicas, pero 10 las que están en verdadera emergencia nacional. Hay deterioro, daño en la red vial, destrucción de casas, etcétera, etcétera. Pero básicamente, ¿cómo es que van implementando esas optimizaciones en la utilización de los recursos del Estado? Bueno, la metodología ahorita de intervención va en doble vía. La primera es una línea estructural en donde el ministro Luque, el ministro de Obras Públicas, está encabezando esta intervención. Más allá de las competencias, de lo que establezca el COTAD, de lo que establezcan las leyes, etcétera, etcétera, en este momento el presidente Daniel Noboa ha dispuesto que toda la maquinaria, tanto pública, es decir, tanto del ministerio como de entidades privadas y de otras líneas, puedan ponerse en consideración para poder rescatar especialmente las vías a nivel del país. Entonces, en este sentido, este es el primer objetivo. El ministro Luque ha estado muy presente a nivel nacional, lo hemos visto en Manabí, en Esmeraldas, en El Oro, etcétera, cubriendo estas necesidades, especialmente de maquinaria, para poder tener al país conectado. Y por otro lado tenemos las necesidades humanitarias, sociales, en las cuales obviamente estamos encabezando nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social. Hemos acompañado a la Secretaría General de Riesgos para implementar albergues a nivel nacional. En estos momentos tenemos 27 albergues, entre albergues macro, como por ejemplo el albergue de Piñas, en donde tenemos cerca de 147 familias albergadas. Hay albergues mucho más pequeños en otras zonas, pero es necesario rescatar primero a las personas de esos lugares. Y por otro lado, como eje central, además de este trabajo, es poder identificar necesidades de reubicación. En ese sentido, hemos estado trabajando con el Ministerio de Vivienda bastante fuerte. Tenemos nosotros unas transferencias monetarias, es decir, bonos para estos momentos, que lo que buscan es poder dar un impulso inicial para que la gente se reubique. Hemos pagado hasta la actualidad 567 bonos de contingencia, que van más o menos entre 300 y 320 dólares para las personas que se han quedado sin nada, es decir, los que se quedaron sin casa, no tienen dónde vivir. Con esta primera transferencia, lo que hace el Estado es intentar reubicar a las personas. Hemos estado buscando alternativas de vivienda, y el Ministerio de Vivienda posteriormente paga por 6 meses el arriendo que encuentren estas personas. Esto es como un objetivo al cortísimo plazo. Correcto. Están trabajando los equipos en territorio, y bueno, posteriormente también el presidente hizo un anuncio bastante importante. Se van a construir en diferentes partes del país alternativa de vivienda ya sostenida a mediano y largo plazo, en donde van a ser reubicadas estas familias. Ya vamos a ir profundizando con eso, ya vamos con Michelle Maffei también enseguida. Estamos conversando con el ministro de Inclusión Económica y Social, y solamente algo, ¿no? Porque a veces tenemos esa memoria fotográfica, lo que decía Eduardo Mendoza Estrada. Al presidente lo veíamos hoy en Daule, directamente entregando, ¿no?, algunos kits de ayuda. Estaba acá muy cerca de Guayaquil, en el cantón Daule, una de las jurisdicciones cantonales de la provincia, y solamente un llamado, ¿no?, a todas las autoridades de los otros niveles de gobierno. En esto debe de la parte fundamental es la asistencia inmediata, la ayuda inmediata. Aquí no podemos andar con ningún tipo de sesgo. Y digo esto para poder articular, Michelle, en mejor manera, pues los trabajos que deben de hacer, pues el nivel de gobierno nacional, el provincial, los cantonales o hasta los parroquiales rurales. Ministro, bueno, Harold, yo quisiera un poco actualizar la información que justo estábamos conversando, que me pareció extraordinario que han desplegado 36 brigadas sociales, pero tú me comentaste que han desplegado incluso mucho más. Por favor, actualízanos con ese dato, y también coméntanos un poco de estas brigadas sociales, porque veo que son multidimensionales y multifacéticas. No solamente dan kits como víveres para las personas que lamentablemente han perdido sus casas o están sufriendo algún problema en general por este temporal, sino que también dan asistencia médica. Veo que inclusive están regalando sillas de ruedas para adultos mayores. Entonces, coméntanos un poco también de eso. Bueno, Michelle, yo te decía, te quedaste en la semana anterior, y es porque el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene y ha tenido una estrategia desde diciembre del año 2023, desde que iniciamos la gestión, de retomar control en los territorios. Y quiero que veamos esta estrategia de las brigadas sociales no como algo nuevo, no como algo que se relaciona al tema de la emergencia natural, sino es una estrategia que está relacionada a la presencia estatal en diferentes lugares del territorio nacional.
¿qué es lo que se pensó desde el eje social? Hay lugares en donde obviamente el Estado no tiene presencia, y si el Estado no tiene presencia, ¿quién puede tener presencia ahí? Es decir, bandas delictivas, cualquier otro tipo de economía ilegal que coopta a la ciudadanía y que de alguna forma tiene ahí un control, un poder de decisión. Entonces, con el presidente Daniel Noboa, en ese momento con la ministra Rovira, que ahora actúa de manera bastante sobresaliente como gobernadora del Guayas, se pensó una estrategia para llegar. Entonces también estábamos y estamos en un momento en donde el tema económico, financiero genera una imposibilidad de decir construyamos en todos los cantones del país una estructura en donde podamos tener servicios constantes. Entonces lo que dijimos es necesitamos algo al corto plazo, pensemos en algo al corto plazo, y ahí nació la idea de las brigadas sociales por el Nuevo Ecuador, que tiene básicamente una lógica de llegar y decirle a la gente, venga, le explico lo que es el Estado. Porque en muchos lugares no saben lo que es el Estado, y peor aún lo que es el Estado central. En muchos lugares te confunden la junta parroquial con el cantón, con la provincia, etcétera, y además no saben a qué te puedes vincular. Perdóname que hable mucho, pero creo que sí es necesario que la gente entienda por qué existen las brigadas. Entonces, la primera experiencia de brigadas sociales la hicimos en conjunto con el bloque de seguridad en Durán. ¿Qué hizo el bloque de seguridad? Llegó y hizo un barrido, permeó la zona, hizo un montón de allanamientos, etcétera, y luego nos colocamos ahí. Y fuimos casa a casa diciéndole, hay otra opción. Tenemos un Estado que te puede vacunar, que te puede dar servicios de salud, que te puede vincular a un servicio educativo para que tú puedas terminar tu colegio. Y no te estoy diciendo que vengas y que te informo, sino te estoy diciendo que vengas y te inscribo. Y te estoy diciendo que vengas y si necesitas una computadora, me la dices ahora que el Ministerio de Telecomunicaciones te pone un punto digital en este momento, en este lugar. Entonces la idea de las brigadas fue esa, y empezó a construirse una metodología que yo digo que es itinerante pero permanente. ¿Por qué itinerante? Porque claro, las carpas no pueden quedarse ahí todo el día, pero es permanente porque llegamos de manera constante. Aquí en la provincia del Guayas hemos realizado el año anterior cerca de 128 brigadas sociales en diferentes lugares. Hemos vinculado a servicios de manera directa a 14.500 personas solamente en esta provincia. Y te digo vincular, es decir, personas que no estaban estudiando y ya están estudiando, niños que no tenían completo su esquema de vacunación y ya están con su esquema de vacunación completo. Personas que no recibían el bono de desarrollo humano porque no estaban censados en el registro social y que ya lo están recibiendo. Entonces este tipo de cosas se han logrado a través de las brigadas. Este año hemos intensificado el programa. El año anterior logramos hacer cerca de 412 a nivel del país, más de una diaria, ¿sí? En todos los distritos del MIES a nivel nacional. Este año hasta este momento tenemos 78. En casi 2 meses y medio de gestión. ¿Y por qué? Porque han sido tan exitosas estas brigadas, esta metodología, que la gente lo demanda, ¿sí? Y algo importante también, el presidente regresó a ver a la estrategia. El presidente dijo, esta estrategia me parece algo importante, además para que se visibilice de manera adecuada la gestión del gobierno nacional. Y no sé si ustedes lo han visto, pero nos ha acompañado en algunas de estas brigadas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es también un aliciente para la ciudadanía que el presidente llegue, se siente y él mismo le atienda a una persona y le diga, mire, necesito tal cosa, y él cumpla su palabra, porque finalmente este gobierno es un gobierno que te escucha y que cumple lo que ha dicho. Entonces, las brigadas sociales son eso, una metodología, un mecanismo itinerante, pero constante de atención a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Harold. Harold. Yo le voy a decir ministro de cariño. Ministro, lo que estoy viendo, un comentario positivo, es que estas brigadas realmente, el ministerio que usted lidera, es un gran articulador de varios ministerios, ¿verdad? Veo que hay, o sea, ustedes articulan educación, vivienda, telecomunicaciones, finanzas, otros ministerios. Eso es rescatable. Sí, sin duda alguna. Pero eso también fue una decisión acertada que tomó el presidente Daniel Noboa en diciembre del 2023. ¿Y por qué vuelvo ahí? Porque al inicio se reestructuró el Estado. ¿Qué pasó cuando llegamos? Cuando llegamos, identificamos que había iniciativas. Entonces, todo ministerio tenía iniciativas adecuadas.
Lo que pasa es que no estaban articuladas y el momento en el que articulas puedes tener una mejor capacidad de injerencia. Entonces se generó algo que se llaman los gabinetes sectoriales. El que más público se hizo fue el gabinete de seguridad. Entonces ustedes ven en Twitter, no sé, ya no es Twitter, en X, en TikTok, el bloque de seguridad capturó a ni sé cuántas personas, ¿no es cierto? Eso que se llama bloque de seguridad nace de la idea del presidente Daniel Noboa de que necesitamos trabajar en conjunto. Así como hay un bloque de seguridad, hay un bloque social. Y este bloque social lo preside el MIES. Esta decisión del presidente Daniel Noboa de darnos además autoridad para poder no controlar, sino articular con estas otras instituciones, nos dio la posibilidad de poder jalar las iniciativas, no solamente del sector social, sino de estas otras instituciones para poder llegar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, antes era impensable que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por ejemplo, llegue hoy a un lugar y le digan, oiga, aquí no hay señal de celular, ¿no es cierto? Hoy fuimos con el presidente a un recinto en Daule y le dijeron, aquí no hay señal de celular, nosotros no podemos llamar a la ambulancia cuando algo le pasa aquí a la gente. Y el presidente dice, hagamos algo. Entonces, era antes impensable que yo como ministro le llame al ministro de Telecomunicaciones y le diga, oiga, haga algo. Hoy pasó. El Ministerio de Telecomunicaciones tiene, y nunca se me ha quedado en la cabeza técnicamente cómo se llaman estas cosas, pero son unas antenas ahí que se ponen en diferentes lugares. Y móviles. Hoy decidimos que en el lugar donde fue el presidente Daniel Noboa se va a ampliar la señal, la cobertura celular a través de una coordinación directa del gabinete social. Entonces, esta decisión del presidente de generar bloques, de generar gabinetes sectoriales, logró o ha logrado hasta este momento una articulación rápida, efectiva, que beneficia a la gente. Y es notorio porque usted menciona que hay casi 15.000 personas que hoy en día están estudiando y eso es algo rescatable y relevante dentro de la crisis social que estamos viviendo, ¿verdad? Todas esas personas tienen un mejor futuro y están alejadas de ciertas situaciones no deseables. Sin duda alguna. Por ejemplo, esto es algo también chévere hablar de estas cosas. El Ministerio de Educación tenía ya un programa de bachillerato acelerado, pero nadie sabía. Y el Ministerio de Educación tampoco es que llegaba a donde el MIES puede llegar. Pues nosotros como Ministerio de Inclusión Económica y Social tenemos algo que yo llamo el ejército social. Un montón de gente que está visitando a nivel nacional a las hogares más pobres del país. Entonces, con esta articulación hemos podido tener la información directa del Ministerio de Educación, llegar al hogar, si es que tenemos una persona con escolaridad inconclusa, directamente inscribir y decir, te inscribo en el proceso de bachillerato acelerado y lograr que algo que podía demorarse meses, porque tú llegas a la casa y le dices, oiga, yo sé que el Ministerio de Educación tiene este programa, ¿por qué no se va a Guayaquil, ahí al gobierno zonal, hace fila durante 2 horas y ahí le han de decir en dónde se puede inscribir, ¿no es cierto? Entonces, esta articulación ha logrado que de manera directa podamos lograr esta vinculación. Qué bueno, súper que bien. Hoy en la mañana, ministro, justamente a instancias de esta información que dábamos, ¿no? Los nombramientos de los nuevos gobernadores, 4 provincias, pues, que hacía el señor presidente de la República ayer, los oficializaba, pero decíamos un poco, ¿no? Comentábamos el rol de los gobernadores en aquello que tiene que ver con la articulación. O sea, de alguna forma los gobernadores deben de meterse muchísimo más. Hay algunos casos en los cuales el gobernador puede estar en el despacho y no es así. Es el representante del Ejecutivo y este trabajo que se lo hace a nivel del MIES hay que visibilizarlo. La gente tiene que estar enterada y de alguna manera la gente tiene que ponerse al orden. Digo, la gente que trabaja en las dependencias públicas del nivel ejecutivo. O sea, tienen que precisamente saber que hay un gobernador, una gobernadora en una jurisdicción provincial y poder llevar esos servicios. Porque lo que usted dice, pues, no está bien pues mandar a la gente, vaya pues a Guayaquil para que le atiendan el tema y la gente tiene hasta imposibilidad de recursos para poder trasladarse. Entonces, para eso son estas brigadas. Qué bueno que se vaya atendiendo este tema. ¿Qué tienen agenda para las próximas horas, ministro? Porque cuando conversamos con los funcionarios que están más cerca de la atención directa, nos encontramos con esto, que nos dicen estuvimos en Esmeralda temprano en la mañana, pero al mediodía estuvimos en otra provincia
y ya estamos preparando inmediatamente, saliendo de los estudios de la radio, ya estamos preparando viajes para otro lugar. ¿Qué tienen para las próximas horas? Bueno, este par de días lo hemos dedicado a la provincia del Guayas. Mañana estaremos en Milagro. Milagro. Sí, realizando igualmente en acompañamiento del presidente de la República, entregas a personas damnificadas. Haremos también una brigada social y posteriormente nos estaremos trasladando a la provincia de Manabí, en donde haremos agenda el fin de semana. Correcto. Hemos estado en El Oro, hemos estado en Claro, la atendieron la provincia de emergencia en Guayas, Piña, sí. hemos sí, estado bien. en Loja también, en Manabí, en Los Ríos. En ese sentido, creo que la disposición del presidente Daniel Noboa se ha cumplido de manera bastante contundente por parte de todos los ministros a nivel nacional, cada uno en sus competencias, cada uno con los teléfonos de todos los demás ministros para poder pedir de manera inmediata la atención directa. Está planteada la invitación, Eduardo, queridos amigos ministros, justamente para la gente que nos está sintonizando a esta hora en Milagro, Centro de Atención Ciudadana, CAC, justamente ahí en la avenida Colón y la avenida 17 de septiembre, si mal no recuerdo. Justamente ahí está ubicado el Centro de Atención Ciudadana. El presidente de la República va a estar con gran parte del equipo, de los equipos ministeriales, ¿no? El ministro de Agricultura también nos confirmaba más temprano que va a estar acompañándolo al presidente, cada uno atendiendo, en el caso del ministro de Agricultura, pues a toda la gente del agro, de esa parte importante de la provincia del Guayas, en el caso de ustedes en el tema social. Mucha suerte, porque la gente necesita más que nada eso, que ser escuchados, ser atendidos, solidaridad, más allá de lo que nosotros podamos hacer desde estos micrófonos. Gracias, ¿no? Alberto, le agradezco. Ministro, bienvenido siempre, esta es su radio, esta es la radio de todos, porque todos tienen voz. Todas las personas pueden aquí expresarse, dar su opinión y adicionalmente también comunicar, como lo está haciendo muy bien usted, ministro. Lo felicito. Y bueno, pues Wendy Quinte tiene que dar menciones. Así es, mi querido Eduardo. Antes de despedirnos, agradecerle al señor ministro por haber estado con nosotros. Entiendo que está haciendo un trabajo bastante arduo y en buena hora. Está visitando los lugares donde se está necesitando la ayuda por parte de la ciudadanía. Gran trabajo, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a abrir el espacio a los mensajes publicitarios. Quiero recordarles que no hay nada peor que entrar a un baño u oficina y que este huela fatal. Por eso contamos con Prohigiene, que tiene las mejores soluciones para lograr baños libres de malos olores. Contamos con ambientes perfumados, aire purificado, pisos y espacios libres de polvo. Prohigiene, expertos en el servicio de tu bienestar. Solicito la demostración gratuita escribiéndoles al 095-925-3211 o también visitando su portal web www.prohigiene.com. Cerramos el espacio a los mensajes publicitarios, chicos.